Hola, yo soy Cecilia Cañedo Flores, soy de la carrera de Historia en la Universidad Iberoamericana, voy a pasar a noveno semestre y aunque no tengo, por tanto, una especialidad en diseño, tomé la especialidad en diseño de indumentaria porque es el plan de estudios que revisé para escoger esta materia de diseño y contexto como optativa y también es pues mi mayor interés en cuanto a todas las disciplinas relacionadas con diseño. Entonces, bueno, el tema que escogí es, son 5 diseños de el anti-fashion y ahorita voy hacia qué es esto del anti-fashion. Como soy yo historiadora y en realidad mi especialidad es esa, le di un enfoque bastante histórico, bueno, teórico histórico a esta, más que estudio, es una reflexión de los diseños que escogí. Y pues bueno, para explicarme voy a partir, esperando que no me tome mucho tiempo porque la verdad es que me encanta el tema y me explayé muchísimo, pero bueno, espero no tardarme tanto. Voy a pasar a hablar de el lugar social, de acuerdo con Michel de Certeau, que es un historiador francés que me gusta mucho y que justo fue a partir de lo que él reconoce como el lugar social, desde donde yo me enfoqué para evaluar los diseños que escogí. Ahora, ¿qué es esto del lugar social? Bueno, pues Michel de Certeau lo define como el cuerpo social en el cual se inscribe lo no dicho. Esto, por supuesto, está enfocado a la disciplina de la historia. La disciplina histórica, tradicionalmente, y dentro de los preceptos del positivismo, que se da a principios del siglo XX, se realizaba de forma muy, lo que hoy decimos copia y pega, es decir, los libros históricos eran tratados como reliquias y la información que en ellos se contenía era nada más revisada por algún historiador del futuro en relación con ese libro, es decir, aquel que estaba revisando ese libro, y era asumida como verdad toda la información que venía ahí dentro y no era cuestionada, sino que se reflexionaba al respecto, pero en ningún momento se ponía en tela de juicio si la información contenida ahí era cierta o no. Michel de Certeau revoluciona esto, que pues justo este aspecto de la revolución va muy ad hoc con el tema de la presentación. Revoluciona él esta forma de acercarse a la información histórica o a los textos históricos porque dice que hay algo no dicho en ellos y que eso es lo que se debe cuestionar y lo no dicho es el autor, es decir, lo que hay detrás de lo escrito. Esta propuesta de Michel de Certeau da pie a lo que se va a llamar el giro historiográfico desde la disciplina de la historia, que es como lo podríamos llamar el movimiento punk de la historia. ¿Y de qué se trata el giro historiográfico? Pues de dejar de pensar a los libros como algo único en sí mismo y que es verdadero y no se puede cuestionar, sino que no hay realmente una objetividad en ellos porque fueron creados por una persona y esa persona pues tenía intereses, tenía un origen, tenía una cultura, una identidad detrás de ella que lo lleva a escribir lo que escribió en ese libro y eso es lo no dicho, todo lo que no es evidente con la información del libro y que por tanto pues tienen que ser cuestionados también. Es decir, ya no es importante si es verdad o no lo que dice el libro, sino cuáles son las condiciones de posibilidad que derivan en lo que hay en ese libro. Entonces, el lugar social es justo como ese de dónde proviene el libro, de dónde proviene el autor que lo está haciendo, qué condiciones de posibilidad llevaron a ese autor a escribir exactamente eso y por qué no otra cosa. Entonces, el lugar social sería el origen, la comunidad a la que pertenece este autor o el libro por sí mismo si estamos haciendo un estudio material, las pertenencias que tenía ese autor, es decir, su clase social, su poder adquisitivo, etcétera, las instituciones por las que pasó, porque pues claro, cada institución funge como una institución del saber que va formando el pensamiento que después te va a llevar a ser, por ejemplo, el libro, las creencias que tenía, su nacionalidad y cómo esta influye en sus creaciones, sus vivencias, sus interacciones que ha tenido y de diversas relaciones que justo le dan esta identidad que se puede deducir desde el propio libro, ¿no? Entonces el lugar social es una teatralización de una identidad en ese sentido, es darle una forma a la identidad y por lo tanto juega y se articula entre la historia verdadera, por decirlo entre comillas, y una ficción, es decir, una interpretación de esa historia. Bueno, este enfoque del lugar social, nada más hice este brevario histórico para hablar un poco también como de por cómo estoy viendo yo todos estos diseños y de cuál va a ser mi enfoque de estudio, por decirlo así.
El lugar social que yo reconozco en todos estos diseños, lo veo también como un denominador común, que es como el criterio con el cual yo los escogí, que es la contracultura. Y pues voy a hablar de la contracultura como un momento histórico que se da en diversas etapas históricas. O sea, cómo la contracultura puede ser un momento histórico que cree un lugar social, que a su vez de ese lugar social se den todos los diseños que yo escogí. Lo que todos estos diseños tienen en común es que tienen una fuerte relación con la contracultura. Y esa contracultura viene de, pues justo un lugar social cocinado por un momento histórico, por diversas condiciones históricas que se están dando para que la gente pueda cuestionarse cosas en específico, creer cosas en específico que son el trasfondo de creación que hay en los diseños que escogí. Espero que se entienda bien. Bueno, la contracultura, ¿qué es? Son valores, tendencias y formas de expresión sociocultural que son opuestas a las establecidas, a lo que podríamos decir el régimen establecido. Esto es como tal cual la contracultura viéndola como una tendencia de pensamiento. Sin embargo, también la podemos ver como una tendencia política, que entonces sería un movimiento organizado en favor de las aspiraciones de una cultura social marginal. Porque en la misma palabra, en la misma etimología de la palabra, viene pues justo que es contraria a una cultura. ¿Qué cultura es esa? Pues la popular. ¿Y qué cultura sería opuesta a una cultura popular? Pues la cultura marginal, aquella que queda como en segundo plano, por decirlo así. Algunos ejemplos de momentos históricos contraculturales, ya que en realidad la contracultura es una postura política, no es como tal un fenómeno histórico en donde podamos trazar exactamente un origen. No se puede como tal, sí tiene un nacimiento como concepto en el sentido de que se integra al vocabulario de la gente, pero en realidad no es que tenga un origen preciso. El origen sería la mente humana, ¿no? Porque pues siempre ha habido normas y siempre ha habido quien las quiere romper. Entonces, como tal, no es que tenga un origen preciso. Sin embargo, podemos ver momentos como el romanticismo durante el siglo XIX, que pues el fenómeno contracultural en el romanticismo fue dar prioridad a los sentimientos de un artista cuando éste siempre había estado subordinado a las peticiones de un mecenas, y entonces pasaba a segundo plano y de repente el romanticismo sí importa lo que está pensando el artista y lo que él quiere mostrar en sus propias obras. Por otro lado está la generación beat estadounidense durante los años 50, que eran escritores que estaban, bueno, precisamente en el propio nombre, beat en inglés es como cansado, como exhausto. ¿Y de qué estaban cansados estos escritores? Pues de los valores estadounidenses capitalistas que cada vez tenían más auge durante los años del medio, bueno, a mediados más bien del siglo XX. Entonces conjuntaron esta palabra beat, que era cansado, junto con el final de la palabra Sputnik, que es el nombre de ese satélite ruso muy famoso, y con esto pues se declaran adeptos al comunismo y sumamente radicales para una sociedad estadounidense que va rumbo al capitalismo, ¿no? Por otro lado está el movimiento hippie durante los años 60, que bueno, es cuando uno piensa en contracultura, inmediatamente piensa en los hippies y en los punks, son grandes referentes de este tipo de expresión cultural. Y bueno, ellos por supuesto se oponían a la violencia de la guerra de Vietnam y sobre todo porque pues no habían pasado ni 20 años del término de la Segunda Guerra Mundial y ya estaba el mundo inmiscuido en otra guerra, entonces pues se oponían precisamente a esta forma de pensamiento. Y por otro lado, también los punks, contraculturales por omisión. Durante los años 70, ellos pues a su vez se oponían al mismo movimiento hippie. Algo que quiero señalar aquí es que, por tanto, la contracultura como un fenómeno social, cultural, político y filosófico y artístico incluso, no es estático, es muy dinámico y se va a ver justo en los diseños que voy a exponer, porque constantemente está cambiando. La contracultura es, podríamos decir que es acumulativa en el sentido de que su condición necesaria para existir es la radicalidad y esa radicalidad nunca deja de evolucionar. A eso me refiero con que es acumulativa, como que se va respondiendo a sí misma. Es un fenómeno profundamente mutable y dinámico, como ya mencioné, que va cambiando según la cultura, y con esto me refiero de que en diferentes nacionalidades y dentro de una propia nación hay cultura en cada suburbio, en cada colonia, siempre es distinto. Y también va cambiando según el paradigma social en el que se inserta. Entonces también cada 20, 10 años se puede hablar de una diferente forma de contracultura.
no es exclusiva de ninguna generación o de ningún movimiento cultural. Es en general algo que cualquiera podría ejercer. Y pues sí, el punto de la contracultura, su condición, lo que a fuerzas tiene que tener es radicalidad. Entonces, por ejemplo, si en el movimiento hippie, cuando recién empieza, lo radical es ser tolerante, porque venimos justo de una época de guerra y estamos entrando a otra guerra, entonces lo imperante es la intolerancia, y los hippies lo que reclaman es tolerancia para ir contra la cultura dominante. Una vez que esta tolerancia se vuelve el estándar de pensamiento, entonces ahora lo contracultural es de nuevo la violencia. Y eso es lo que los punks van justo a decir, ¿no? Que ahora están molestos y quieren volver a la violencia. A esto me refiero con que se contradice entre sí, es constantemente dinámica, es evolutiva, es expansiva, nunca se termina. Y el que se contradiga entre sí no quiere decir que hay una buena o mala forma de contracultura. Simplemente aquello es aquello que sea radical. Ejemplo, podríamos pensar también que todo lo liberal es contracultural porque va en contra de lo conservador, pero, por ejemplo, hoy en día que si vemos como el porcentaje en países quizás como México es un perfecto ejemplo, en que una mayoría de votación de las últimas elecciones presidenciales muestran una inclinación liberal por parte de la población, entonces, dado que ya es una mayoría, dado que ya es una cultura que se asentó, ahora lo contracultural sería ser de los otros, sería ser, pues no, es que conservador no es la palabra correcta, pero la voy a usar nada más como en términos ilustrativos para que se entienda que la contracultura precisamente no es estática, cambia siempre. Siempre responde ante las mayorías. Ahora, para no meterme más en esto, aunque pues es justo el aspecto de la reflexión teórica, ya voy a hablar entonces del arte de la anti-fashion en el diseño de modas, aunque no es exclusivo del diseño de modas. El anti-fashion es un movimiento artístico acuñado por subculturas que desafían mediante expresiones creativas y políticas, desde el cine, la fotografía, la música y la moda, entre muchas otras, la concepción social de lo moral, lo correcto y lo aceptable. Justo lo que decíamos, ¿no? Está completamente ligado a la contracultura en el sentido de que va en contra de la corriente. Es justo la antítesis de la moda popular, de aquello que está aceptado. Tenemos, por ejemplo, 5 momentos que son justo en los que me voy a basar para escoger diseños en específico. Y todos estos han sido momentos de vanguardismo. Se puede conectar al anti-fashion con el avant-garde por eso mismo, porque es vanguardista en esencia. Hay que tener también mucho cuidado con este concepto, porque no siempre se ha llamado así el anti-fashion. Se empezó a utilizar más que nada este término hasta los 80s, 70s, 80s, ya que fue acuñado también en otras partes del mundo, porque también cabe aclarar que esta presentación va a estar muy enfocada en la moda occidental porque es la que conozco más que nada, pero también voy a hacer referencia en un momento a algunos diseñadores orientales, y es cuando estos diseñadores orientales se integran al movimiento anti-fashion que pues ya se puede utilizar este concepto, que se ve un nacimiento del concepto. Entonces, nada más para aclarar que aunque me voy a ir hasta 1920, en realidad para entonces, aunque ya existe la contracultura, ya se puede hablar como concepto, el anti-fashion todavía no existe como un concepto, aunque ya haya tendencias que son sus precursoras, pues. Por esto mismo de que se trata de una postura política justo como la contracultura, ¿no? Siempre ha habido concepciones de moralidad y amoralidad, entonces siempre ha habido vanguardismo, por eso digo toda esta aclaración. Como movimiento popular, precisamente, podemos posicionar su nacimiento desde principios del siglo XX, cerca de la década de los 20, con Coco Chanel, que enfrentó las normas de vestimenta y de corrección para ir contracorriente, precisamente, promoviendo las siluetas masculinas y menos ornamentales en la vestimenta femenina, cuando el régimen establecido era que esta vestimenta femenina fuese hiperfemenina y muy ornamental. Entonces, 1920 va a ser caracterizado en el mundo de la moda por un enfrentamiento femenino con la masculinidad.
Un segundo momento en la historia de la moda que podemos ubicar como que fue transformativo es la década de los 50, con el ascenso del rock and roll y el comienzo de la rebelión juvenil contra los roles de género y la obediencia sexual. Sin embargo, esta desobediencia sexual resultante va a ser más un fenómeno de los 60 que de los 50. En los 50 más bien va a ser la moda andrógina, el medio por el cual los jóvenes y demás adeptos del anti-fashion o de la contracultura harán su resistencia, ¿no? Porque claro, todas estas expresiones creativas son formas de resistencia frente al régimen. Posteriormente, ya en 1960, el grunge, el rockabilly, el el rockabilly no. Lo pensé porque sí lo voy a utilizar más adelante como otro fenómeno, pero no, el grunge y el glam rock fueron los dos que desafiaron la uniformidad en los atuendos, es decir, esta armonía de texturas, de tallas incluso, de estilos. Ellos más bien aportaron conjuntos eclécticos. Pensemos en un Mick Jagger que pues nunca nada de lo que trae combina con lo otro, pero de alguna forma es un conjunto, ¿no? Es sumamente ecléctico y llamativo al ojo, pero no por su belleza y su armonía, sino por una falta de congruencia y por un mismatch, como se diría en inglés, muy extravagante. Entonces, con esto podemos relacionar con la época de la liberación sexual de 1960. En 1970 fue la década del movimiento punk, o bueno, de su surgimiento. Por supuesto podemos pensar en Vivienne Westwood como su mayor exponente, y ella fue la gran responsable de estas expresiones contraculturales y anti-fashion del punk. La deconstrucción de prendas fue justo característica de este momento, ya que no solo se promovía, por ejemplo, el DIY, es decir, do it yourself, en oposición a comprar en una tienda que es parte de un sistema, una prenda, sino que también pasaban algunas prendas por un proceso de deconstrucción, literalmente, de destrucción incluso, o eran utilizadas de maneras que no fuesen las convencionales, tipo una falda como si fuese una blusa o algo así. También por el empleo de accesorios que eran agresivos, como cadenas y como alfileres, que también no estaban diseñados para ser utilizados así. Un alfiler tendría que estar escondido en la ropa, no tendría que ser el motivo especial de una ropa, y en el caso de los punks, pues sí lo era. También es en este punto histórico cuando el diseño de modas japonés cobra un papel dominante y muy importante en el escenario de la moda anti-fashion. Esto comienza con Issey Miyake en 1971 como su pionero, quien experimentaba con plisados y con estructuras experimentales y asimétricas, lo cual recuperó más adelante Rei Kawakubo, también japonesa, mezclando siluetas femeninas con masculinas como ya lo había hecho Chanel, pero llevándolo a un punto más allá, hasta el amorfismo. Así es que eran figuras sin forma, tal cual, ¿no? Que también hizo esto el diseñador Yohji Yamamoto más adelante. Y pues con la aportación de estos diseñadores podemos ver que una de las piedras angulares del anti-fashion es, por supuesto, la contracultura y la contraposición con respecto a estructuras y normas. Precisamente una de las principales expresiones de la oposición a lo reglamentado en varios momentos icónicos del anti-fashion ha sido la ruptura de los roles de género. Y es que, pues precisamente, cuando la sociedad está fuertemente polarizada en una estructura binaria de masculinidad y feminidad, y es esta misma estructura la que conforma uno de los mayores pilares de la sociedad, llegando a la estructura familiar, la división de trabajo, las formas de ocio, la dinámica del mercado mundial incluso, entre muchas otras expresiones socioculturales, a oponerse a ella o deconstruirla o incluso ignorar su existencia creando moda andrógina o amorfa. Su existencia es pues sumamente radical, o sea, es muy radical oponerse a algo que da forma a muchísimos aspectos de la sociedad. Pero bueno, dejando de lado ya la deconstrucción y la simetría que caracterizó a 1970, podemos pasar a 1980, 1990, que es cuando el grupo búlgaro de los Antwerp Six, y espero pronunciar bien sus nombres, Walter van Beirendonck and Demulmister, perdón, no sé bien cómo se dice, la ubico perfecto, pero nunca había tenido que pronunciar su nombre. Dries van Noten, Dirk van Zijn, Dirk Bickenberg y Marina Yee revolucionaron los conceptos de moda. Bueno, esos son los nombres de los Antwerp Six, que son también icónicos.
Aunque cada uno de ellos tenía su propia idea de diseño, compartían una misma ideología anti-fashion que se siguió manifestando cuando hacia la década de 1990 se dividieron y cada quien siguió su propio camino en el mercado de la moda. Lo característico de este grupo es que la experimentación con materiales inusuales, siluetas rotas, terminados incompletos o minimalismo fue muy característica de ellos, en oposición con el excesivo consumismo de esa época, ya que nos estamos acercando a una época de neoliberalismo y consumismo excesivo. Y pues hacia el nuevo milenio, personajes que fueron sus alumnos o que aprendieron de ellos, como Helmut Lang, Martin Margiela y Raf Simons, seguirían este legado de los Antwerp Six. Entonces, esta forma de expresión creativa de moda se extendería hasta 1990. Y bueno, en adición, parte de la cultura del anti-fashion es el rechazo a la cultura de las masas y a los medios de comunicación masivos, por lo que no solo algunos de estos diseñadores expresaban este desdén mediante sus diseños, ya sea convirtiéndolos en sátiras del propio mundo de la moda o en burlas al consumismo, sino que, por ejemplo, una forma más cotidiana y quizás más discreta de resistencia fue la de Martin Margiela, de que durante años ha evitado a toda costa fotografías de la prensa y pues ha sido un misterio, ¿no?, su identidad. De esta forma, pues se resiste ante la cultura visual masiva y el mundo de la farándula. Entonces, nada más para señalar que en el mundo de la moda hay muchas formas de ser anti-fashion, no solo mediante los diseños materiales. Y pues bueno, nada más señalo aquí algunas características de las que ya hablé: la contracultura, la ruptura de estructuras, la marginalidad, la transgresión, la radicalidad y la resistencia social. Todos estos son conceptos filosóficos que se pueden encontrar, por ejemplo, en estudios de Michel Foucault, por mencionar a solo uno de ellos. Pero, pues nada, ya para no extenderme más porque sé que estoy hablando muchísimo, voy a hablar ya de los diseños que escogí por cada momento histórico anti-fashion que señalé. Y bueno, me enfoqué precisamente en elementos precisos, en atuendos precisos, no en diseñadores. Sin embargo, pues, por ejemplo, en 1990 el traje tweed pues sí es emblemático de la casa de diseño de Chanel, eso todos lo sabemos, pero bueno, no es que quiera hablar yo específicamente de Chanel, sino del traje tweed como un diseño específico, concreto, que significó una revolución. Y pues bueno, Coco Chanel responde a las condiciones del presente de los años 20, que es pues el crack en Wall Street, la aproximación de la Gran Depresión, y que esto implica una guerra contra la sociedad opulenta. Y bueno, antes de que ustedes se pregunten qué tiene que ver Coco Chanel, que es francesa, con la Gran Depresión que se dio en Estados Unidos, pues tiene mucho que ver, porque hay una gran cantidad de franceses, incluido su amante Boy, que fue quien le dio el préstamo, porque las mujeres no tenían acceso a préstamos bancarios en ese momento. Él le da el préstamo para crear su marca, ya después ella le devuelve este dinero, pero primero es así como ella la crea. Y pues él tenía precisamente acciones en Estados Unidos. Era muy común que los franceses tuvieran acciones en empresas de tabaco, o que estuvieran invirtiendo en general en tabaco o en carbón, y este era el caso de Boy, ¿no? Entonces, varios franceses sí se vieron afectados económicamente por el crack de Wall Street y por la Gran Depresión estadounidense. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando hay una sociedad occidental que está súper acostumbrada a la opulencia? Pues hay una guerra contra esa opulencia, ¿no? Porque ya no es sostenible. Y pues justo, también, por otro lado, además de la oposición a la opulencia, y bueno, les dejo justo un ejemplo del antes y el después. El vestido que se ve a la izquierda es un ejemplo de un atuendo de 1900 a 1910 y como pueden ver tiene muchísimos bordados, pedrería, es muy dramático, plumaje incluso en el sombrero. Y pues hay un cambio radical hacia el traje tweed que crea Chanel, que incluso está inspirado en el traje militar. Y pues pensemos que aunque hay una propagación del sufragio femenino ya en varios países del mundo y que, por ejemplo, en Estados Unidos es un movimiento que se da desde mediados del siglo XIX, o sea, ya ha pasado casi un siglo desde que es un hecho el sufragio femenino. Aún así, pues hay varias injusticias para las mujeres, ¿no? Como esto que mencioné de que no tienen acceso a préstamos bancarios. Entonces, venimos del término de la Primera Guerra Mundial y lo que hace Coco Chanel es tomar el traje militar de los hombres y hacer una reinterpretación femenina del mismo y lo convierte en un traje tweed
en un traje con clase y sumamente femenino. Se vuelve un signature look de la mujer moderna. Entonces, bueno, pues aquí ya no hay forma de cuestionar lo radical que es esto, ¿no? Ponerle un traje, un derivado del militar a una mujer. Entonces, pues sí, hizo una ruptura con el sistema evidente. También, bueno, el uso del color negro. En este traje nada más se ve como en los acabados, pero Coco Chanel ella misma utilizaba muchísimo negro, que era un color agresivo y completamente contrario al blanco, como que simbolizaba pureza, que era lo más común entre las mujeres del 1900 a 1910, y que pues sí fue otra de las medidas que Coco tomó para ser radical, ¿no? Y también del mismo modo la falta de ornamentación, que no solo fue una crítica a la cultura visual que rodeaba al género femenino como un ornamento en sí mismo, es decir, como un objeto de deseo visual, y como promoción de la comunidad femenina por encima del placer del ojo masculino, sino que también era una crítica a esta sociedad opulenta que mencionaba, que iba a enfrentar este grave crack en Wall Street. Entonces, Coco, pues, por todos lados se oponía al sistema. Y bueno, pues, también considerando la reestructuración mundial con la que conllevó al fin de la Primera Guerra Mundial, que fue consecuente de esta, pues había que reestructurar también no solo las estructuras nacionales, sino todas las estructuras internas de dichas naciones. Entonces, pues el hecho de que hubiese esta revolución en la moda es una de las consecuencias, ¿no? Uno de los aspectos cotidianos en donde podemos ver que se manifiesta también esta reestructuración. Bueno, pasando a la siguiente década emblemática del anti-fashion, está 1950 con el blazer eduardino, que es este que vemos a la derecha, a una chica usándolo. Y pues hacia los años 50 se da la caída del imperialismo. Pensemos que justo está terminando la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo ya no es sostenible y se deshacen los imperios, las naciones comienzan a ser estados soberanos independientes. Claro, va a empezar una nueva forma de colonización, pero en realidad el imperialismo ya dejó de ser sostenible. Ya el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, ya el imperio de Castilla, ya todos tuvieron que repartirse y ya cada nación es independiente por sí sola. En el sentido de que ya no forma parte de un conglomerado. Por supuesto, de independencias todavía no se puede hablar. Y bueno, también surge en esta época lo que se conoce como la moda Teddy, que era una subcultura de los años 50 que dieron como el siguiente paso en la historia de lo que hizo Chanel. Y pues aquí podemos preguntarnos por qué no hablar de Balenciaga, que siguió con el empoderamiento femenino que ya había comenzado Chanel. Y pues es porque aquí estamos hablando de contracultura. Y la moda Teddy implicó una revolución más porque las mujeres que lo usaban ya no solo estaban usando prendas masculinas adaptadas a la silueta femenina, es decir, creando prendas nuevas que sí fuesen femeninas, pero estuvieran inspirado en lo masculino o que retaran a lo masculino, sino que ellas eran todavía más rebeldes y usaban literal ropa masculina. O sea, no la convertían, sino que era la ropa masculina. Los Teddy Boys ya existían desde los años 40, ya eran una subcultura desde entonces, y también optaban por cortes oversize como para lucir una silueta poco ceñida, poco alineada, que fuese, pero fue mucho más radical que las mujeres acostumbradas a lucir sus cinturas, a usar faldas despampanantes como la que vemos aquí en Brigitte Bardot a la izquierda, y a lucir sus piernas, incluso en el estilo rockabilly, que aquí es donde venían los rockabilly, que por muy alternativo que fuese, realmente no llegaba a ser contracultural porque era una tendencia, era una moda muy común en ese entonces. En cambio, las chicas Teddy se cubrían de arriba abajo. Las chicas rockabilly pues sí utilizaban escotes, eran un poco más coquetas, pero era aún más radical en términos de contracultura taparse de arriba a abajo cuando el régimen era ser coqueta. Y ellas no jugaban a ser varones, sino que se convertían en ellos. Entonces, incluso podríamos quizás aquí hablar también de un movimiento que pudo haber sido benéfico para la comunidad LGBT, pero bueno, no es el tema del momento. Y pues, justo con hombres y mujeres usando exactamente la misma corriente estética, la moda se tornaba andrógina, que no era ni para un género ni para el otro, sino que todos se veían idénticos. Y debajo de todas esas prendas de tamaño excesivo, realmente no sabías qué tipo de cuerpo había debajo. Y es que, pues precisamente, eso no era lo importante. Y era lo que buscaban, ¿no? Que eso dejara de ser importante.
Entonces, bueno, también en esta época, además de la ruptura con las estructuras de sexualidad heteronormada y estructuras de género y la promoción de la tendencia andrógina, también vemos fenómenos como la politización femenina a finales de la Segunda Guerra Mundial. Todos ubicamos esta imagen de la mujer con su pañoleta roja y mostrando sus fuertes músculos, que justo esto ya no va a dejar de ser contracultural en una década más, pero para los años 50 todavía lo es. Entonces, por supuesto, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es que la ausencia de hombres crea mujeres mucho más independientes, más politizadas, que ya se integran como tal a la dinámica social, no que no son nada más adornos o que vienen de manera secundaria frente a sus maridos. Y esto pues ya había comenzado a darse desde el reinado de Eduardo VII en Inglaterra, que su reinado marcó el final de la época victoriana y termina justo a principios del siglo XX. No obstante, se le conoce como época eduardina en la etapa de la historia del Reino Unido, que se extiende hasta la Primera Guerra Mundial incluso, por lo que el uso del blazer eduardino no hace referencia a la época específica de Eduardo directamente, sino a sus consecuencias. Y es que durante esta época, las estructuras imperialistas en el Reino Unido comienzan su decadencia, que claro, esto va a terminar de cocinarse, con lo que ya expliqué de la caída del imperialismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, justo a finales del reinado de Eduardo VII, hay las primeras elecciones generales democráticas en Reino Unido en las que sale victorioso un partido laboral, el Partido Laborista, que era un partido liberal. Entonces, pues las creencias conservadoras e imperialistas ya empiezan a comprobar ser obsoletas y pues la Segunda Guerra Mundial solo deja esto más en claro, ¿no? Que las ambiciones de los imperios solo traen consigo muerte y precariedad para la población mundial. Estos blazers pues eran prendas de segunda mano que se empleaban desde la época eduardina y estas chicas Teddy, o los chicos Teddy también, los van a emplear para oponerse justo a esta forma del imperialismo, ¿no? Como para apoyar el hecho de que ya es una idea obsoleta. Pasando a la siguiente década, 1960, la minifalda. Y bueno, durante los años 60, la prosperidad económica que vino, por lo menos en Estados Unidos después de la guerra, permitió que su población se preocupara por otras cosas además del dinero. Entonces, la tolerancia viene a ser una de las principales inquietudes, justo en oposición a toda la violencia que implicó la guerra, y es de los valores más fomentados de la época. Y esto es evidente a través de la subcultura hippie, ¿no? Que, pues justo, el precepto que la caracteriza es oponerse a la ocupación estadounidense en la guerra de Vietnam, cuando ya se sabía que la guerra solo traía malestar moral, ¿no? No obstante, aunque los hippies gozaban de su propio estilo de vestimenta, no son el grupo en el que me quiero concentrar para mostrar una tendencia contracultural, sino que quiero hablar de la minifalda, que no era realmente empleada, al menos de forma común, entre los hippies. Ahora, ustedes se podrán preguntar, si la minifalda fue tan popular, ¿por qué es contracultural? Y pues justo, recordemos que estoy hablando de 1960, no de 1970 o de los últimos años de 1960. Porque, o sea, para este momento, justo a principios de los 60, todavía no es una tendencia de moda general la moda, todavía es una forma de resistencia. Y pues parte de las acciones que tomaron los grupos sociales menos afectados por la guerra fue el apoyo tanto económico como moral a poblaciones negras, poblaciones asiáticas, justo de ahí viene como la oposición a la guerra de Vietnam, y por supuesto a las mujeres. Entonces, pensemos que si venimos de una época en la que las mujeres se apropian de la ropa masculina para rebelarse, que se dicen fuertes, fornidas, capaces de llevar una vida hasta entonces conocida como varonil, y que por tanto las mujeres fuertes y capaces de sostenerse se vuelven un ideal femenino, y en consecuencia las mujeres incapaces de hacerlo o que no tengan un interés en la independencia femenina que se traduzca incluso en un celibato, el hecho de que estas mujeres que quieren seguir siendo altamente femeninas tan solo unos años después de que en 1950 eso ya no fuese popular, ellas decidan usar una pieza altamente femenina y coqueta como la minifalda y esta sea propagada, es de nuevo llevar la contraria. O sea, justo aquí está el ejemplo de que la contracultura es súper dinámica, todo el tiempo se contradice, nunca es igual y es un ir y venir de ideas según lo que sea aceptado y lo que no. ¿Y por qué las minifaldas serían radicales? Pues porque con esta calma que trajo consigo la posguerra también vino un sobrepoblamiento enorme. Pensemos que la gente literalmente después de años ahora sí tenía tiempo de reproducirse y por supuesto la necesidad
Y pues este sobrepoblamiento obviamente es un problema político, y la minifalda actúa como resistencia en la medida en que, por un lado, dio a las mujeres el poder de coquetear y demostrarse sensuales, mientras que, por otro lado, ellas usaban la píldora anticonceptiva que se inventó alrededor de estos años para evitar que ese coqueteo colaborara con el sobrepoblamiento, con la explosión de natalidad que hubo. Y ahora, para este momento, la sociedad occidental todavía no se termina de deshacer de sus prejuicios cristianos o judio-cristianos, por lo que, aunque el sobrepoblamiento sí sea un problema, negar las bendiciones de Dios es un problema moral. Entonces, por un lado, estas chicas están diciendo, sí, yo quiero ser coqueta, yo quiero que los hombres me vean, quiero jugar con mi sexualidad, pero voy a tener el control sobre ella. Así que de esta forma, la minifalda es doblemente contracultural. Pasando a 1970, el cuarto ejemplo de diseño, el estampado escocés. Bueno, pues el estampado escocés es un símbolo de la estética punk desde los años 70, pero mucho antes que eso fue un símbolo de la cultura tradicional británica influenciada por tradiciones escocesas. El punk era deliberadamente ofensivo y justo se apropió de este estampado para ofender. En los años 70, el mundo en Reino Unido había abandonado a un gran grupo de jóvenes que se volvieron marginales al perder acceso a facilidades económicas y educativas. La sociedad tenía graves problemas de polarización y de divisiones en el aspecto de clase social que provocaron el enojo de estos jóvenes, quienes no tenían la posibilidad de desarrollarse realmente. Para este momento, y a veces todavía, el estampado escocés era característicamente usado por las comunidades aristocráticas del Reino Unido. Justo podemos ver a la izquierda al príncipe Carlos de chiquito usando una falda escocesa. Ya que de nuevo, por su herencia racial, y no hablo específicamente de príncipe Carlos, sino de toda esta comunidad que usaba de forma tradicional este estampado, por su herencia racial y económica gaélica desde milenios atrás, esta era una población que gozaba de tradiciones que le hacían culturalmente superior. Así lo pensaban, ¿no? Según las concepciones de la sociedad. Entonces, el que estos jóvenes sin cultura, o más bien sin acceso a ella, y que no vinieran de familias ancestrales, ni de tradiciones nórdicas, ni que justo tuviesen este aspecto ancestral, que estas personas sin cultura o sin acceso a ella se apropiaran de un símbolo que era aristocrático y ancestral y lo reivindicaran de una manera antisistema, fue sumamente contracultural, que además fue empleado de formas alternativas a las acostumbradas. No solo se reivindicó el estampado, sino que además se deconstruyó, en el sentido de que, por ejemplo, Vivienne Westwood, como diseñadora, frente a la falda escocesa tradicional, hizo pantalones ceñidos y rotos, deconstruidos, y de esta forma la tradición no solo fue apropiada, sino que pues incluso destruida, ¿no? Bueno, pasando a el último ejemplo, 1990, el stretch top básico. Para los años 80-90, como ya había dicho anteriormente, el neoliberalismo como sistema económico ya se estableció prácticamente en el mundo entero. Entonces, la mejor forma de explotarlo es a través del fomento del consumo masivo, obviamente, y de que cada prenda sea tan única que su uso esté limitado a un atuendo en específico y que no sea intercambiable entre varios. Es decir, que por cada 8 pantalones, en vez de usar un mismo top para esos 8 pantalones, tengas que tener un top por cada una porque todos son demasiado únicos como para combinarlos entre sí. Entonces, diseñadores como Helmut Lang revolucionan este concepto de uso de las prendas y le dan un giro a las prendas básicas. Los diseñadores vanguardistas, como Helmut Lang, de esta época eran fuertes creyentes en el signature look, es decir, en la repetición de una misma silueta que fuese distintiva de cada persona, y que por tanto su consumo de prendas girara en torno a esa misma silueta, por lo que este sería limitado y menor en cantidad, es decir, no sería un consumo masivo, oponiéndose así al régimen económico que se buscaba promover. Además, frente a la tendencia desaliñada y suelta que el grunge había promovido y que incluso la moda popular había adoptado, como se ve aquí a la izquierda, el vanguardismo de moda de los 90 volvió a proponer el uso de prendas completamente ceñidas al cuerpo. Aquí vemos otro ejemplo del dinamismo de la contracultura, ¿no? En un principio Coco Chanel está tratando de oponerse a todo esto, igual que las chicas Teddy, y de repente eso se vuelve la norma y Helmut Lang dice, pues no, ahora yo soy el contracultural y vuelvo a promover este tipo de prendas súper ceñidas. Tan ceñidas que casi parecía la piel misma, ¿no? Y pues esto se logró mediante el uso de telas con viscosa que se pegarían al cuerpo al usarlas. Y esta viscosa pues provenía de una fibra sintética que también fue muy novedosa para la época y revolucionaria
porque para los 90 era muy poco implementada. En general las fibras sintéticas no se utilizaban. Entonces, aunque hubiese consecuencias ambientales, realmente pues para este momento era algo novedoso y radical. Y además el uso de una prenda tan sencilla como el top que vemos aquí en Kate Moss a la derecha, que pues es, hoy en día esto es algo que ves en todo el mundo, es súper básico, pero justo, hoy en día ya no sería contracultural. De todos modos, hacer una prenda tan sencilla y tan poco comprometida con una tendencia, aunque hoy en día sea una tendencia, esto la hacía atemporal. Entonces, cuando la regla social era seguir consumiendo para siempre porque iba a pasar de moda todo, con un stretch top, básico como el de Helmut Lang, tú siempre ibas a estar bien vestido, te volvías atemporal. Entonces, esto implicaba un consumo mucho más inteligente y una estética sutil que nunca iba a pasar de moda o se iba a ver mal, entonces era una oposición al régimen. Y bueno, con esto termino mis diseños, ya sé que hablé por 1000 horas, perdón. Pero nada más como conclusión, insisto en que pues el ejemplo del stretch top básico, pues hoy en día ya en realidad no es una tendencia contracultural y es muy difícil, y hay varios estudios al respecto, hablar de anti-fashion hoy en día, por lo mismo de que estas subculturas que son aquellas que se van adueñando o influenciando lo que se vuelve marginal, hoy en día hay una propagación tan grande de estas subculturas, y también el internet nos permite mover información y estéticas de una manera tan rápida que entonces en realidad aquello que es radical y novedoso termina por ser absorbido por la cultura popular con una mayor rapidez que la que tenía todavía en 1990. Entonces, hablar de contracultura hoy en día es muy complicado, que algo realmente se mantenga marginal es muy complicado porque, pues justo, todas estas barreras cada vez están más borradas por lo que nos permite hacer el internet, que es nuestro primer medio de consumo de moda. Entonces, pues sí, nada más esto como una reflexión final de que podríamos hablar de que el anti-fashion está muerto, tal vez no, habrá que ver, pero bueno, pues nada más como expectativa para el futuro, como horizonte de expectativa. Y aquí dejo mis referencias que utilicé y eso sería todo. Gracias.